Buenos días, familia. Qué bendición estar reunidos nuevamente acá. Acá Dios envía bendición y vida eterna. Hoy día es un día muy especial. La obra de Dios sigue adelante. La palabra corre y es glorificada. ¿Y cuántos creen que la palabra de Dios actúa en nosotros, los creyentes? Hoy día para mí es un gozo presentarles a Bill y Rosa Casano, un americano casado con una peruana. O sea, no hay mejor combinación que esta. Y quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. May you stand, please. Denles un fuerte aplauso. Salud. Y bueno, hermano Bill va a estar compartiendo la palabra de Dios hoy día con nosotros. Él es un maestro de la palabra, así que vamos a tener un buen tiempo. Okay, God bless you in the name of Jesus Christ. Buenos días, el Señor los bendiga en su nombre. Thank you for having me in your house today. Gracias por tenerme en su casa hoy día. All right, well, I'm going to hold something up, and I think every one of you knows what this is, right? Bueno, yo quiero mostrarles algo que cada uno conoce. Es un celular. This is an iPhone 6S. Este es un iPhone 6S. All right, we bought one of these almost a year ago. Compramos uno de estos hace más o menos un año atrás. I still don't know how to use it. Aún no sé cómo utilizarlo totalmente. There's a lot of features on that phone that I don't know how to use. Hay un montón de atributos que tiene este celular y yo no sé cómo utilizarlos todavía. And they're coming out with an iPhone 8 and then an iPhone 9. Y ya están saliendo con el iPhone 8 y luego el 9. All right? I use this to communicate to my family. Yo lo utilizo para comunicarme con mi familia. Right? Está bien. How about communicating to God? ¿Y qué con respecto a comunicarnos con Dios? There are things in the Bible that God gave us Hay cosas en la Biblia que Dios nos dio to communicate to the Father, para comunicarnos con el Padre, but we don't know how to use them. pero no sabemos cómo utilizarlas. We're going to talk about speaking in tongues today. Vamos a hablar acerca de el hablar en lenguas hoy día. I'm going to give you an overview. Voy a darles en primer lugar un panorama. We're going to talk about some benefits, Vamos a hablar acerca de algunos beneficios and then we're going to wrap it up with a little bit of a revival. y vamos a envolverlo con un poquito de avivamiento. So let's go to 1 Corinthians 12:1. Así que acompáñenme a 1 Corintios, el capítulo 12, en el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. All right, God does not want you ignorant. Ahora, Dios no quiere que ustedes ignoren esto. That means we're supposed to be very knowledgeable about speaking in tongues. Esto significa que tú y yo deberíamos estar bien informados acerca de lo que es el hablar en lenguas. That means we need instructions. Esto significa que tú y yo necesitamos instrucción. When I bought this, Cuando yo compré mi celular, I had an instruction manual. yo tenía un manual de instrucciones. When we get born again, Cuando nacimos de nuevo, we have an instruction manual. tenemos un manual de instrucciones que es la Biblia. We also have extra paper. Ah, So, Así que let's go to John chapter 14. vamos a Juan el capítulo 14, por favor. I'm going to give you some background, En primer lugar, quiero darles un trasfondo bíblico and that deals with the Holy Spirit. y esto tiene que ver con el Espíritu Santo. So, John 14:10. En Juan 14:10 dice: ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Listen, they call us Christians. Miren, nosotros somos llamados cristianos. Why do they call us Christians? ¿Por qué se nos llama cristianos? It is God in Christ Porque es Dios en Cristo and Christ in us. y Cristo en nosotros. This verse shows you that God was in Christ. Ese versículo nos muestra de que Dios estaba en Cristo And when we get born again, y que cuando tú y yo nacimos de nuevo, we get the Holy Spirit recibimos el Espíritu Santo and we connect the connection. y se cerró la conexión. God in Christ in you. Dios en Cristo y en ti. All right? Amen. Everything Christ did, Todo lo que Jesús hizo, we can do. también nosotros podemos hacerlo. Well, you could say, well, I don't know how to raise the dead. Y bueno, tú podrías preguntarte, yo no sé cómo levantar a los muertos, But the God in Christ in you does. pero Dios en Cristo en ti, Él es el que lo hace. And we got to realize that. Y tenemos que darnos cuenta de esto. Let's go to John chapter 20. Ahora, vamos a saltar al capítulo 20 de Juan. And we're going to read verses 21 through 22. Y voy a leer los versículos 21 y 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como me envió el Padre, yo también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. All right?
Everything that has spirit has life and breath. Todo aquello que es espiritual tiene vida, tiene aliento. And everything that has the breath of God Y todo aquello que tiene el aliento de Dios has a voice. tiene una voz. If you don't have a voice, Si tú no tienes una voz, you're handicapped, entonces estás lisiado, eres disabled. disabled, eso, discapacitado. Right. Go to Numbers 22. Ahora, Numbers. Numbers Ya, vamos al libro de Números, el capítulo 22, 22:28. el versículo 28. Entonces, el Señor abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? Que me has azotado estas 3 veces. Okay, so this is the donkey from the prophet Balaam. Ahora, este es el burro, el asna del profeta Balaam. If God can open the mouth of a donkey, Si Dios pudo abrir la boca de un burro, he can open your mouth también puede abrir tu boca. and you can speak spiritual things. Y tú también puedes hablar cosas espirituales. But some of you are donkeys. Pero algunos de ustedes son burros. Yeah, you're Sí. stubborn. Tercos, a eso All me right? refiero. All right? But this just shows you everything where the breath of God comes on Porque quiero mostrarles solamente que todo aquello sobre lo cual el aliento de Dios viene, can speak. puede hablar. All right, let's go to 1 Corinthians 14. Ahora, vamos a ir otra vez a 1 Corintios, solamente que esta oportunidad, el capítulo 14. Verse 5. Y voy a leerles el versículo 5. Así que quisiera que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. It's a command. I would that you all speak in tongues. Acá tenemos un mandato, es decir, dice, yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas. Right, if I were to offer you a new cell phone plan, Miren, si a mí me tocase ofrecerles a ustedes un nuevo plan de teléfono para su celular, unlimited data, y data incluido, paquete de datos, unlimited minutes, ilimitados, minutos también, unlimited text, y textos ilimitados, and I can include all your family y si yo pudiese incluir a toda su familia, for one low price, todo esto junto por un bajísimo precio, you would all jump on it. ustedes de frente lo tomarían, ese plan. That's what we're offering you here. Y eso es lo que se les está ofreciendo a ustedes esta mañana. Right? It is for everybody, Es para cada uno and there's no limits to what you can do with this. y no hay límites con lo que tú puedes hacer con esto. But we don't know. Pero nosotros no sabemos. You know why? ¿Saben por qué? We don't read the manual. Porque no leemos el manual. All right, so let's go to verse 4 of the same chapter. Ahora vamos al versículo 4 del mismo capítulo. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. So when you speak in tongues, it says you edify yourself. Así que cuando tú hablas en lenguas, la Biblia dice que te edificas a ti mismo. What happens to these cell phones after a while? ¿Qué ocurre con estos celulares después de un tiempo? They run out of power. Se les baja la batería. You got to recharge them. Tienes que recargarlos. When you speak in tongues, Cuando tú oras en lenguas, you recharge your spirit. tú recargas tu espíritu. Yeah, everybody gets tired during the day. Ahora, todos nosotros nos cansamos a lo largo del día. Spiritually, you get wore down. Y también te puedes gastar espiritualmente. So one of the benefits of speaking in tongues Así que uno de los beneficios del hablar en lenguas is to recharge your spirit. es recargar tu espíritu. Let's go down to verse 17 of the same chapter. Ahora, en el mismo capítulo saltemos al versículo 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. All right. So when I get a present from, say, my wife, Por ejemplo, cuando yo recibo un regalo, digamos, de parte de mi esposa, it is just polite to give thanks for the present. es algo amable darle gracias por el regalo. How many times maybe that you're driving in Lima ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado que están manejando en Lima and you come this close to someone hitting you in your car? y ustedes están así nomás de que alguien les choque en su carro? I stopped counting this on my trip this year. Yo ya dejé de contar las veces que esto ocurrió en este viaje. You know the little handles to hold on to? Ustedes saben esas manubrios que se levantan Yeah, I've gripped it pretty tight this trip. y realmente yo tenía ganas de hacer eso en este viaje. Yeah. So when you have something happen to you, Pero cuando
algo semejante te ocurre a ti and you know it's a miracle, y o tú sabes que es un milagro, or you know that you have avoided disaster, o supongamos de que se evitó un desastre, you want to give thanks to God. tú quieres darle gracias a Dios porque When you speak in tongues, y de la misma forma cuando tú hablas en lenguas, it is giving thanks well. tú le das gracias a Dios bien. Let's go to Romans Ahora, en el libro de Romanos, chapter 8. en el capítulo 8, Now, how many times do you come home and you feel a little sick? ¿cuántas veces les ha pasado que cuando llegan a su casa se sienten un poco enfermos? Maybe you feel like you're catching a cold. Se sienten como que están a punto de agarrar un resfrío. Maybe you're just run down. O como que ya están gastados, cansados. You can't go to pharmacy. Ustedes pueden ir a la farmacia, You don't know what to take, pero no saben qué cosa pedir, but you need some help. pero necesitan ayuda. All right? ¿Sí? Verse 11. Romanos 8, en el versículo 11, dice: el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. The Spirit of God knows how to bring the dead back to life. El Espíritu Santo sabe cómo traer los muertos a vida. Yeah, they have a show called The Walking Dead. Hay un show o hay una serie llamada Los Muertos Vivientes. Maybe you feel like you're the walking dead sometimes. Quizás algunas veces te hayas sentido tú como esos muertos en vida. But when you speak in tongues, Pero cuando tú oras en lenguas, it has the power to regenerate your body. esto tiene el poder para regenerar tu cuerpo. I mean, we just saw a week or so ago, someone got ministered to and healed when they spoke in tongues. Y hace una semana, un poquito más, en el primer servicio de miércoles de este mes, tendríamos a alguien por el quien oramos y la persona fue sanada y fue llena del Espíritu Santo, habló en lenguas al mismo tiempo. It was a miracle. Y fue un milagro. God can perform miracles in your physical body Dios también puede hacer milagros en tu cuerpo físico when you speak in tongues. cuando oras en lenguas. When you can't go to a doctor, Cuando no puedes ir a un doctor, you can't call your pastor, no puedes llamar a tu pastor, you speak in tongues. ora en lenguas. All right, verse 13. Ahora, el versículo 13 dice: porque si viven conforme a la carne morirán, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. All right, so sometimes people have, well, I'll say bad habits. Ahora, algunas personas tienen malos hábitos. Paul says, I do that which I would not want to do. Y Pablo decía que en una época en su vida, lo que no quiero, eso hago. So how do you get rid of those bad habits? ¿Cómo nos deshacemos entonces de estos malos hábitos? How do you kill the works of the flesh? ¿Cómo es que tú matas las obras de la carne? You speak in tongues. Orando en lenguas. Right? It's just one of the side benefits. Y ese es solamente uno de los beneficios. Let's go to verse 26 through 28. Ahora miremos los versículos 26 al 28. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. This is a true story. Esta es una historia verdadera. One of my best friends Uno de mis mejores amigos was sleeping in his bed one night, estaba durmiendo en su cama una noche right? And God woke him up, y Dios lo despertó gave him a name, y le dio un nombre. and he said, start to speak in tongues for this person. Y le dijo: empieza a orar en lenguas a favor de esa persona. He didn't know this person at all. Él no conocía a esa persona. He spoke in tongues 15, 20 minutes, Oró en lenguas por unos 15, 20 minutos and then went back to bed. y luego se metió a la cama otra vez. Several months later, Algunos meses más tarde, he's in college. él está en la universidad. He's going to a special lecture for engineers. Él está yendo a una clase especial que es para ingenieros. Right? They had a guest speaker, Tenían un invitado especial and it was an astronaut from NASA. y era un astronauta de la NASA. She's up on the stage, Y ella estaba en la plataforma all right, and she introduces herself. y esta mujer se presentó a sí misma. And what's her name?
¿Y cuál fue su nombre? It's the name God gave my friend when he was in bed. Fue el nombre que le dio Dios a mi amigo cuando estaba en cama. She goes on to explain, Y ella prosiguió explicando she was in the space station one night que una noche ella estaba en una estación espacial and a fire broke out in the space station. y hubo una explosión, un fuego que salió de la estación. All the astronauts were within minutes of dying. Todos los astronautas en minutos estarían muertos. God said to my friend Nestor, Y Dios le dijo a mi amigo Néstor, pray for this woman. ora por esa mujer. She went on to say Y ella continuó diciendo that it was a miracle que fue un milagro that the fire went out que el fuego se extinguió and they had enough oxygen y que tuvieron el suficiente oxígeno to get back to Earth. para volver a la tierra. He didn't know what to pray for. Mi amigo no sabía por qué orar. He just knew he had a name. Él lo único que sabía es que tenía un nombre. Maybe you get a thought about your husband or your son or daughter, Quizás Dios ponga en ti un pensamiento con respecto a tu esposa, tu hijo, tu hija, your pastor, a friend. con respecto a tu pastor o a un amigo. You haven't talked to him for months, Quizás tú no has hablado con esas otras personas por meses. and God says, speak in tongues for him. Y Dios te guía a orar en lenguas a favor de esas personas. You don't know what to speak in tongues for, Y tú no sabes por qué estás orando en lenguas. but the Spirit does, Pero el Espíritu sí lo sabe. and it makes perfect intercession to the throne room of God. Y Él hace una intercesión perfecta hacia el trono de Dios. You cannot underestimate this. Tú no puedes subvaluar esto. So, I'm not going to say the name of your president because I'm going to kill it. But what's your name of the president? PPK. Yeah. All right. So, all right. Maybe, you know, God tells you to pray for your president. Y él me estaba preguntando el nombre del presidente porque él no lo sabe. Entonces, digamos, es un ejemplo que si Dios te dice, ora por tu presidente, Pablo Pedro Kuczynski, Who knows what he's going through? no sabes tú a través de lo cual está pasando. But you speak in tongues for your president. Pero el Señor te pone que ores en lenguas por tu presidente. You can speak in tongues for your country. Tú puedes también orar en lenguas a favor de tu país, You can speak in tongues for your city. por tu ciudad. And you definitely can speak in tongues for the traffic. Y definitivamente también tienes que orar en lenguas en el tráfico. All right? All right? It just makes intercession. Y sencillamente es un medio para hacer intercesión. All right, let's go to Ephesians Ahora, vamos a Efesios, chapter 6. en el capítulo 6. Generally, Ephesians 6 deals with spiritual warfare. Y generalmente en el capítulo 6 de Efesios tenemos acá una confrontación espiritual. All right, so in verses 17 and 18, En los versículos 17 y 18 dice que tomen el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica a favor de todos los santos. what is the sword of the Spirit? Ahora, ¿cuál es la espada del Espíritu? It is the spoken word of God. Es la palabra de Dios hablada. You got to open your mouth. Tú tienes que abrir tu boca. You can't think it. No puedes solamente pensar la palabra. You got to speak to the issue. Tú tienes que hablar la palabra al asunto o al problema. When you speak by the Spirit, Cuando tú hablas por el Espíritu, you're releasing the sword of the Spirit. estás soltando la espada del Espíritu. Yeah, maybe sometimes you're caught in a bad situation, Quizás en alguna ocasión seas hallado en una situación mala right? And there's spiritual warfare going on. y hay una batalla espiritual tomando lugar ahí. Speak in tongues out loud. Lo que tienes que hacer ahí es hablar en lenguas fuerte. Okay. Ok. So I drive sometimes on the way to work, Ahora, algunas veces cuando yo voy manejando de camino a mi trabajo and there's something that comes God gives me to pray about, y algunas veces Dios me da algo por lo cual orar and I know it's spiritual warfare. y yo sé que hay detrás de ello una guerra espiritual. And I start speaking in tongues out loud in my car. Entonces en mi carro yo comienzo a orar en lenguas bien fuerte. If I did this 10, 15 years ago, Si yo hubiese hecho esto hace 10 o 15 años atrás and the people passed me by, y la gente pasaba a mi costado, they think I would be crazy. la gente me hubiese visto y hubiese pensado que yo estaría loco. But now they think I'm just talking on my cell phone. Pero ahora la gente piensa que solamente estoy hablando por mi celular. I'm on Hands-free. Bluetooth, O en Bluetooth. right? So, you know. Hands-free.
All right? You've got the ability to speak in tongues, and no one's going to think you're crazy now. Ahora tú tienes la habilidad de hablar en lenguas estando tú solo y nadie va a pensar que estás loco. All right, let's go to Jude, verse 20. Ahora, en el libro de Judas, justo antes de Apocalipsis, en el versículo 20, pues un solo capítulo, Judas 20, dice, pero ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe orando en el Espíritu Santo. All right, so maybe you have a chance to minister to somebody. Quizás tú tengas la oportunidad en la cual vas a ministrar a alguien más. And I put my hands on my brother to pray. Y imagínense que yo pongo mi mano sobre mi hermano para orar por él. I have no idea what is wrong with him. Yo no tengo idea de lo que está pasando con él. I have no revelation. No tengo revelación. Yet my brother wants me to minister to him. Pero si mi hermano quiere que yo lo ministre, How do you prime the pump? ¿cómo es que tú haces que la bomba funcione y jale lo que hay que jalar? Right? ¿Cómo haces? I need to make that connection into the third heaven. Es decir, hay una forma en la cual porque necesito hacer conexión con el tercer cielo. I need to get a revelation from God. Yo necesito recibir una revelación de Dios. Well, the first thing I do is throw the switch. Lo primero que hago es encender el switch. I start speaking in tongues. Empiezo orando en lenguas. And I just keep speaking in Y tongues sigo orando en lenguas until I get a word from my brother. hasta que yo reciba de parte de Dios una palabra para mi hermano. When you are ministering Cuando estás ministrando a alguien más and you don't know what to do, y no sabes qué hacer, you start speaking in tongues. empieza orando en lenguas. It builds your faith. Edifica tu fe. How much faith do you need for a miracle? ¿Cuánta fe necesitas para un milagro? Well, how much fire do you need to set a firecracker off? ¿Cuánto fuego necesitas para causar un incendio? You need a little spark. Solamente una pequeña chispita puede empezar un gran incendio. Okay, Victor, stretch out your hands towards me. All right? All right. He's God. Ahora, él tiene, porque estoy extendiendo mis manos hacia él. All right? And I'm the believer. Ahora, imagínense, yo soy un creyente. He's stretching out from heaven to reach me. Él se está extendiendo, digamos, desde el cielo para alcanzarme a mí. All I need to do is this. Lo único que yo necesito hacer es esto, un toquecito. That's all the faith I need Esa es toda la fe que tú necesitas to come with the miraculous. para entrar en lo milagroso. But when my faith is low, Pero si mi fe está baja my battery is ready, almost dead, y si mi batería está ya casi muerta, I need to speak in tongues. yo necesito orar en lenguas. I need to recharge my spirit. Necesito recargar mi espíritu. I need to grow my faith. Necesito que mi fe se fortalezca. Because all I need is that little spark from God. Porque lo único que yo necesito es esa pequeña chispita de parte de Dios. Okay, let's go to Acts chapter 10. Ahora, acompáñenme a Hechos, el capítulo 10. Acts is one of my favorite books in the Bible. El libro de Hechos es uno de mis libros favoritos en la Biblia. And if you were there Wednesday night, Si ustedes estuvieron ese miércoles, el primer miércoles de este mes en el servicio, I shared on Acts chapter 1 through 2. y yo compartí a partir de Hechos 1 y 2. Now we're going to look a little bit at Acts chapter 10, Ahora vamos a regresar a Hechos, pero en el capítulo 10, verses 44 el versículo 44 through 46. hasta el versículo 46. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. All right, these were Romans. Ahora, ellos eran romanos, They were the enemies of Israel. enemigos de Israel. All right, so the word in Acts chapter 2 Así que la palabra de Dios en Hechos capítulo 2 started to go out from Jerusalem, comenzó a ir desde Jerusalén then it went to Samaria. y llegó luego la palabra corrió hasta Samaria Now it's going to the other parts of the world. y ahora la palabra está saliendo hacia otras partes también del mundo. It went to Jews, Y esa palabra salió hacia los judíos, half Jews, a los que eran mitad judíos, now Gentiles. y ahora la palabra alcanzó también a los gentiles. And when Peter went down to minister, Y cuando Pedro llegó allí para ministrarlos, this whole household toda esta
casa, toda esa familia of a Roman soldier del soldado romano, este centurión, spoke in tongues. todos ellos hablaron en lenguas. And it says he spoke the wonderful works of God. Y ellos hablaron las maravillosas obras de Dios. Wouldn't you like to speak the wonderful works of God? ¿No te gustaría a ti hablar en lenguas las maravillosas obras de Dios? You can do it. Tú puedes hacerlo. You can do it every time you open your mouth. Cada vez que tú abras tu boca, tú lo puedes hacer. It's nice to have a praise band. Es lindo tener acá un equipo de alabanza. It's nice to have the lyrics up there. Es lindo tener las letras ahí en la pantalla. But when you don't have this, Pero cuando no las tienes, you could still speak the wonderful works of God. aún puedes hablar de las obras maravillosas de Dios. Right. Speaking in tongues Ahora, hablar en lenguas is the entrance into the realm of the Spirit. es el acceso, la entrada al ámbito de lo sobrenatural. You're going into the miraculous zone. Tú entras en la zona de lo milagroso. You're a supernatural being. Tú eres un ser sobrenatural. So, spiritual utterance Así que el hablar inspirado espiritualmente, plus spiritual knowledge junto con el conocimiento espiritual, plus spiritual faith más fe espiritual, equals spiritual results. eso es igual a resultados espirituales. You think you need a little more spiritual results in your life? Si tú crees que necesitas tener más resultados espirituales en tu vida, Do you think the people in Mexico City need a little more of the miraculous? ¿ustedes creen que la gente en la Ciudad de México ahora necesita algo de lo milagroso? Listen, Escúcheme. when disaster strikes, Cuando los desastres vienen, ocurren, it's not the time to figure how to speak in tongues. no es el momento para preguntarse cómo es ese asunto de hablar en lenguas. It's the time to walk in the miraculous. Es el tiempo de caminar en lo milagroso. Let's go to John chapter 16. Vamos a el capítulo 16 de Juan. And we're going to read verse 13, 16, 13. Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. How many times have you read the Bible and not known what you just read? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que han leído la Biblia y ni siquiera entienden lo que han leído? Listen, I read the book of Revelation for years. Miren, yo he leído el libro de Apocalipsis por años. I still don't understand it all. Aún no lo entiendo todo, But when I speak in tongues, pero cuando oro en el Espíritu, en lenguas, I open that communication channel, yo abro ese canal de comunicación and the Holy Spirit y el Espíritu Santo that guided Jesus Christ que dirigió o guió a Jesús can guide you into the understanding of the Scripture. te puede guiar también hacia el entendimiento de las Escrituras. All right, you come here maybe once or twice a week. Miren, quizás ustedes van a la iglesia probablemente 1 o 2 veces a la semana. How about the other 5 days of the week? ¿Y qué con respecto a los otros 5 días de la semana? When you pick up your Bible and read it, Cuando tú agarras tu Biblia y la lees and you can't get a hold of the pastor, y tú no puedes acudir al pastor. right? Ajá. You know, you want to read because you want to learn the things of God. Ustedes quieren leer la Biblia, quieren aprender acerca de las cosas de Dios. I'll give you a challenge. Yo les voy a dar a ustedes un desafío. If you can speak in tongues Si ustedes pueden hablar en lenguas and read the word at the same time, y leer la Biblia al mismo tiempo, you're going to learn the Bible like you never did before. van a aprender la Biblia como nunca antes la han aprendido. Yeah, how can you're going to say, "Well, how can I do that?" Y ustedes se podrán preguntar, ¿y cómo puedo hacer eso? The Spirit is not in the mind, El Espíritu no está en la mente. right? The Spirit is spirit. El Espíritu es espíritu. The mind is your soul. La mente es parte de tu alma. You can do both at the same time. Tú puedes leer y puedes hablar en el Espíritu al mismo tiempo. Try it. ¡Pruébalo! Okay, let's go to 2 Timothy. Ahora, vamos a 2 Timoteo. So, let's just say we're standing here Ahora, digamos que estamos parados aquí and all of a sudden the ground shakes. y de repente comienza a temblar You start el looking at piso. your neighbor. Y comienza a temblar, la sala se mueve, tú miras al que está sentado a tu lado Your neighbor looks at you. y él te mira a ti también The ground keeps shaking. y el suelo sigue temblando. What comes out of your mouth? ¿Qué cosa sale de tu boca? It's an earthquake. ¡Un terremoto! Right? Right? And it starts shaking really Y de hard. repente comienza a sacudirse un poquito más. What's your thoughts? ¿Qué es lo que tú piensas en ese momento? Where's the door?
¿Dónde está la puerta? All right? And can I run faster than my neighbor? Y yo puedo correr más rápido que el que está a mi costado. All right? Ajá. All right, so 2 Timothy 1, Segunda Timoteo capítulo 1, verse 7. el versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. When you have fear strike, Cuando el temor te domina, it's like the lion pouncing on you. es como con un león que se abalanza sobre ti. But that's not what God gave us. Pero Dios no nos ha dado eso. Speaking in tongues can cast fear out of your life. El hablar en lenguas puede echar fuera el temor de tu vida. Why? ¿Por qué? Because when you speak in tongues, Porque cuando oras en el Espíritu, you're speaking in a divine language. estás orando en un idioma divino You've reached the cell phone of God, y tú te conectas por tu teléfono para con Dios and in God there is no fear. y en Dios no hay temor. He has peace and love, Él tiene paz, tiene amor para ti and that's what you need sometimes. y es lo que tú algunas veces necesitas. All right? When you feel like you've got something come on you Cuando ustedes sienten que algo viene sobre ustedes and you're getting fearful, y se están empezando a poner temerosos, speak in tongues. oren en lenguas, Speak in tongues. oren en lenguas. Let's go to John chapter 20. Ahora vamos al libro de Juan, el capítulo 20. Read verse 19. El versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a ustedes. Here's Peter Aquí está Pedro behind closed doors y todos los demás detrás de las puertas cerradas, after the crucifixion. por supuesto después de la crucifixión. He was scared to death of the Jews. Tenían un terrible temor de los judíos. Was Peter at the site of the crucifixion? ¿Estuvo Pedro ahí al lado de la cruz, en la crucifixión? Oh, no. No. No, he ran for the hills. Él salió corriendo a los cerros. There was only one apostle there. Solamente hubo un apóstol ahí. They were all hiding Todos los demás estaban escondiéndose because they thought they were going to be next. porque ellos pensaron, nosotros somos los siguientes. This is the same man Ese es el mismo hombre that cut the ear off the servant que le cortó la oreja al siervo at the Mount of Olives, del sumo sacerdote en el Monte de los Olivos, and he was ready to die right then and there. y ahí estaba listo para morir por Jesús, ahí mismo. But fear Pero el temor put him behind closed doors. lo puso a él detrás de la puerta cerrada. Let's go to Acts chapter 2. Ahora, en Hechos el capítulo 2, In Acts chapter 2, the Holy Spirit comes. el Espíritu Santo vino. It's the day of Pentecost. Era el día de Pentecostés. He's filled with the Holy Y Spirit. Pedro fue lleno del Espíritu Santo. He speaks in tongues. Ahora comenzó a hablar en otras lenguas. The whole city is in uproar. Toda la ciudad estaba conmovida. And in Acts 2, verse 14, Y en Hechos 2, en el versículo 14, what's it say? ¿qué fue lo que él dijo? Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, escuchen mis palabras. He stands up. Él se puso de pie, He's not hiding anymore. ya no se estaba escondiendo. He's in the place where the high priest was. Él estaba ahora en el lugar donde el sumo sacerdote se paraba. That's the guy that just put Jesus Christ on the cross. Ese fue el tipo que puso a Jesús en la cruz. What changed his life? ¿Qué fue lo que cambió la vida de Pedro? The presence of the Holy Spirit. La presencia del Espíritu Santo. He stood up, Él se puso de pie, he spoke in tongues, habló en lenguas and he's not hiding anymore. y ya no se estaba escondiendo más. Verse 37 Versículo 37 through dice, 41. hasta el versículo 41. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. You want revival?
¿Quieren avivamiento? You got to speak in tongues. Oren en lenguas. You got to get out from behind the doors Tienen que salir de detrás de las puertas cerradas and not be worried what other people are going to think about you. y ni siquiera se preocupen por lo que la gente va a pensar acerca de ustedes. To do that, Para hacer ello, you got to have faith. tienes que tener fe. How you build your faith? ¿Cómo edificas tu fe? You speak in tongues. Orando en el Espíritu. And when you want to do the miraculous, Y si tú quieres hacer lo milagroso, right, you got to speak in tongues. tienes que orar en lenguas. I guarantee you, Yo te garantizo, you witness to one person, si tú le predicas o testificas a una persona right, and you minister to them, y tú les ministras a ellos and they get healed, y son sanados, you're going to have revival. tú vas a tener avivamiento. Why? ¿Por qué? Healed people don't shut up. Porque la gente sanada no cierra la boca. We see in Acts Vemos en el libro de Hechos, chapter 3, en el capítulo 3, the man at the temple gate, ese hombre que estaba en la puerta del templo, Peter says, silver and gold have I none, y Pedro le dijo, oro y plata no tengo, but such as I have, pero lo que tengo, give I thee. te doy. Get in the name of Jesus Christ, En el nombre del Señor Jesucristo, rise up and walk. levántate y camina. What did that man do? ¿Qué fue ese? The cripple man. Yeah, cripple, you said death. Oh, I'm sorry. Yeah. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre lisiado, paralítico? He jumped up and he started praising God. Él saltó y empezó a alabar a Dios. He caused such a commotion, Y causó tal conmoción the high priest had to grab Peter and John. que el sumo sacerdote tuvo que arrestar a Pedro y a Juan. If you're getting threatened by the authorities Si ustedes están siendo amenazados por las autoridades not to do miracles, les están diciendo que ustedes no hagan milagros, prohibiéndoles que hagan milagros, then you're doing the right thing. entonces están haciendo lo correcto. All right? Acts chapter 2, Ahora, en Hechos capítulo 2, 47. el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Listen, I don't remember all the benefits of speaking tongues, Miren, yo no recuerdo los muchos beneficios de hablar en lenguas, but I remember this one. pero sí me acuerdo de este. If I want to praise God perfectly, Si yo quiero alabar a Dios de manera perfecta, I speak in tongues. yo oro en lenguas. Why? ¿Por qué? He deserves it. Porque Él lo merece. He's our Father. Es nuestro Padre. All right? We're just a lump of dirt, What? a clump of clay. Ok, nosotros somos solamente carne. All right? All right? And he's sent his son to rescue us. Y Él envió a su Hijo para rescatarnos. When you speak in tongues, Cuando tú oras en lenguas, it is perfect prayer and praise to God. es la oración perfecta y la alabanza perfecta a Dios. That by itself Eso, por sí mismo, should be a reason enough sería una razón más que suficiente to speak in tongues. para que tú y yo oremos en lenguas. It is a time to go out in the Spirit for revival. Es el tiempo que tú y yo entremos en el Espíritu para avivamiento. It is a time to intercede by speaking in Es tongues tiempo de que tú y yo intercedamos orando en el Espíritu for revival. por el avivamiento. God instructs you in the Word to speak in tongues. Dios te instruye en su palabra que ores en lenguas. Maybe you're saying, no, Lord, not now. Tú quizás le digas, no, Señor, ahorita no. You're being rebellious. Estás siendo rebelde. You're being a donkey. Estás siendo un burro. Right? Right? But even a burro can speak in tongues. Pero aún un donkey puede hablar en lenguas. You know, God is searching the whole earth Pero Dios está buscando, sus ojos recorren toda la tierra for the heart that will accept the Holy Spirit. por un corazón perfecto delante de Él que acepte el Espíritu Santo. You be that one. Sé tú aquella persona. You be that church. Sé tú esta iglesia. You be that people. Sé tú este pueblo. These are biblical times. Estamos en tiempos bíblicos. Can you say by watching the news Podrías decir que mirando las noticias, that things are getting better or worse? que las cosas están empeorando o están mejorando. Yeah. Worse, huh? Worse, peor, ¿no? Yeah, the world is going from bad to worse. El mundo está yendo de mal a peor. It is time for you to go from good to great. Es tiempo para que tú vayas de lo bueno hacia lo grandioso.
And the only way you do that Y la única forma en la cual tú vas a hacer eso and to move into the miraculous y moverte hacia lo milagroso is to speak in tongues. es orando en lenguas. God bless you. I love you. Dios los bendiga, los amo. Speak in tongues. Oren en lenguas. Amen. Amén.